Bien, vamos a iniciar entonces, hermano, nuestra última sesión, ¿no? Del tema de la confesión de fe. Hoy nos corresponde revisar los últimos dos capítulos que, si ustedes tuvieron la posibilidad de leer, son los más breves de toda la confesión, que son los capítulos 32 y 33, cuyo tema tiene que ver con la vida después de la muerte y el juicio final. Son los últimos dos capítulos de la Confesión de Fe. Les pido que me acompañen en la oración para que Dios nos dirija en este tiempo. Padre, bueno, damos las gracias porque tú permites que podamos tener este tiempo con los hermanos. Permite, Señor, que podamos estudiar, aprender, repasar algunos conceptos, Señor, que nos sirven para nuestra vida de iglesia, que nos sirven para nuestro fortalecimiento espiritual, nos sirve, Señor, para seguir proclamando el nombre de Cristo y para la defensa del Evangelio. Bendice a cada uno de los hermanos que están presentes, aquellos que no podrán estar, rogamos tu cuidado, tu bendición, y esperamos, Señor, como siempre oramos, que tu Espíritu Santo sea dirigiendo nuestro tiempo de conversación y que sea Él quien ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellas porciones del estudio que se va a hacer que sean necesarias para nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. Bien, les voy a compartir entonces, hermanos, la presentación de hoy, que como les decía, es la más breve, es la última sesión de la confesión de fe. Y bueno, vamos a ver que es la más breve también porque es la que poseemos muchos menos antecedentes, por algunas razones prácticas que vamos a estar viendo a medida que avancemos en la presentación de nuestra exposición de hoy. Vamos a tratar entonces hoy dos capítulos, el 32 y el 33. Capítulo 32 que habla del estado del hombre después de la muerte, y el capítulo 33 que nos habla acerca del juicio final. Como objetivo general de esta presentación está el que confesar y esperar, según la Escritura, la resurrección corporal de todos, para los justos, resurrección a la vida y gloria, conforme al cuerpo de Cristo. Y para los injustos, resurrección a deshonra y condenación, afirmando la identidad del mismo cuerpo y su transformación soberana por el poder de Dios. Eso como un objetivo general de nuestra presentación. Tres puntos que vamos a tratar de abarcar en la presentación. Primero, la universalidad y la certeza de la resurrección final. En segundo lugar, explicar la identidad del cuerpo resucitado, es decir, con qué cuerpo vamos a resucitar. Y en tercer lugar, aprendiendo estas doctrinas, aplicarlo como consuelo y esperanza para nosotros los creyentes y, por cierto, también como un llamado al arrepentimiento a aquellos que todavía no creen al Evangelio. Habiendo dicho eso, entonces vamos a entrar al análisis del capítulo 32, que habla acerca del estado del hombre después de la muerte. Y si usted tuvo la posibilidad de leer el texto de la confesión, hay algunas preguntas o una pregunta central que el texto nos hace y que nosotros debemos responder a la luz de lo que nos enseña la confesión. Y, y lo primero que debemos tratar de descubrir de esta primera parte es qué es lo que nos enseña, qué de práctico tiene comprender y conocer, saber acerca de este estado posterior a la muerte. Bueno, cuatro premisas que nos van a ayudar a comprender esta doctrina bíblica. Primero, la primera certeza es que con la muerte, todo hombre va a gustar la muerte, y no solamente va a gustar la muerte, sino que todo cuerpo físico regresará al polvo y se corromperá. En segundo lugar, que luego de la muerte, el alma de todas las personas, crédulos e incrédulos, va a pasar a un estado intermedio. Ahora, es importante mencionar que cuando hablamos de un estado intermedio, no estamos hablando desde la perspectiva romana de un purgatorio,
sino que estamos hablando de un estado intermedio que es entre la muerte física y la resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es un periodo de tiempo que en el caso de la confesión usa ese lenguaje, ¿no? Un estado intermedio, pero por nada, como la misma confesión lo menciona, se refiere al purgatorio romano, ¿no? Entonces, si va a volver a ocurrir esta palabra a medida que avancemos, para que usted entienda, ¿no? El sentido de este estado intermedio. En tercer lugar, que el estado intermedio, este estado que acabamos de definir, es diferente con respecto a los justos y a los incrédulos o a los necios, ¿no? Este estado intermedio no es igual. Eso en contraposición a lo que enseña el purgatorio, o la Iglesia romana que enseña que en el purgatorio tanto las almas de las personas crédulas o incrédulas están sujetas al mismo tormento, ¿no? En el caso de la confesión, enseña que el estado intermedio va a ser diferente entre los justos y los incrédulos. Avancemos a la siguiente lámina. Un segundito que... Wow. Denme un segundo que, como ustedes saben, mi equipo, no sé por qué se satura tanto la internet en este tiempo y no me deja avanzar la lámina. A ver, déjeme salir y entrar de nuevo a ver si puedo. Ah, ahí me pasé mucho. Bien, entonces, veamos algunas cosas que nos enseña la confesión con respecto al estado después de la muerte. Según la escritura, según la experiencia también que nosotros tenemos de la vida, es una experiencia común a todas las personas que vamos a experimentar la muerte. Pero así como eso es una verdad universal que es irrefutable, las Sagradas Escrituras van mucho más allá, explicándonos acerca de qué es lo que sucede luego de la muerte. Génesis capítulo 3 verso 19 nos menciona que después de la muerte, los cuerpos de los seres humanos vuelven al polvo y experimentan la putrefacción. Ahora, ese es un primer hecho, ¿no? Que todos nuestros cuerpos, una vez que nosotros dejemos de existir, nuestro cuerpo vuelve a la tierra y nuestro cuerpo se va a corromper. En segundo lugar, mencionar que lo que nos enseña también esta porción de la confesión de fe habla que las escrituras no nos enseñan, porque trata muy poco en realidad este tema con respecto a los incrédulos principalmente, que nos muestra que no hay diferencia alguna entre justos y los necios en cuanto a la muerte física. Ya sean crédulos o incrédulos, todos vamos a experimentar la muerte. Aún, por ejemplo, se menciona en esta lámina que ustedes están mirando, se menciona incluso el caso de David, que teniendo el corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, falleció como todas las personas, fue sepultado y su cuerpo se corrompió, ¿no? No tenemos en las Sagradas Escrituras canónicas, a lo menos, sí, hay un ejemplo que probablemente más de ustedes, algunos de ustedes lo va a mencionar en un rato más, pero este es el modo ordinario para todos los hombres. Recuerden que Dios es extraordinario y también ha hecho algunas excepciones en la historia de la redención. Ay, nuevamente me pasó lo mismo. Ahí. ¿Por qué morimos los seres humanos? Bueno, nosotros ya sabemos que, y como lo explica la confesión, la muerte es una consecuencia del pecado, es un efecto del pecado y por lo tanto, como el pecado
fue traspasado a toda la humanidad a través de la desobediencia de nuestros primeros padres, de la misma manera la muerte se traspasó a toda la humanidad. Por lo tanto, la muerte es el efecto del pecado. El apóstol Pablo lo va a explicar, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que la paga del pecado es la muerte y por lo tanto la muerte pasa, ¿no?, a todos los hombres porque todos nosotros somos pecadores. La confesión plantea también, en cuanto a la discusión acerca de este punto, ¿por qué no existe ninguna diferencia entre los creyentes y los incrédulos, por ejemplo, con respecto a la muerte física? Considerando que los creyentes hemos sido renovados en Cristo, que nuestra conciencia ha sido cambiada y que ahora hemos pasado de muerte a vida. Entonces, en esa condición, ¿no deberían los creyentes, por ejemplo, tener un fin distinto a los, como lo tienen los incrédulos? ¿No nos ha salvado de la muerte física el sacrificio de nuestro Señor Jesús? Bueno, la confesión va a responder que lo que le agradó a Dios, su soberanía, es que ha decidido posponer los beneficios de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la obra redentora de Cristo, para aplicarla a todos los hombres el día del juicio final, a todos los hombres que hayan puesto su fe en Cristo Jesús, por cierto, ¿no? La confesión establece, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que todos los hombres vamos a morir. Y eso ya lo hemos presentado y lo hemos explicado en esta primera parte. Lo que viene ahora en la confesión es explicarnos qué es lo que sucede después de la muerte física. Usted comprenderá que este es un tema de mucha discusión. Hermano Rolando. Disculpe, pero como cambió, va a cambiar de tema, de la muerte física a la espiritual, que usted mencionó recién, dice que los beneficios en la muerte física son todos reservados para la segunda venida del Señor. Eso es Ujú. lo que entendí. ¿Sí? Entonces, pero la pregunta mía es la siguiente, que aún en la muerte física yo veo lo que yo entiendo, no quiero usted me corrige, que yo veo que hay diferencia en la muerte física digamos, de beneficio para los creyentes con respecto a los incrédulos. Porque en el caso del rico y Lázaro en la parábola, eh, el, el rico va al Hades. En el capítulo 16 de Lucas, versículo 23, dice que va al Hades. Y el Hades es un lugar de tormento. Y en otro lugar está el mendigo, que no es un lugar de tormento, sino que está en los brazos de Moisés, o de Abraham, está en los brazos de él disfrutando. Entonces, en esa muerte física, porque ahí está hablando de muerte física, lo que yo entiendo, no espiritual, hay diferencia. O sea, no, el cristiano, creo que ya en la muerte física aún estamos recibiendo beneficios respecto de Cristo, ¿no? Sí, lo que estamos planteando en la primera parte, hermano Rolando, tiene que ver con la muerte misma, que plantea por qué los cristianos tenemos que morir. O sea, Si ya Cristo ha hecho un sacrificio y nos ha hecho pasar de muerte a vida. Entonces, la confesión responde que a Dios le ha placido aplicar todos los beneficios del sacrificio de Cristo hasta el día del juicio final. Eso se refiere a que, por ejemplo, nosotros los creyentes morimos igual que los incrédulos. Nuestro cuerpo se descompone igual que el de los incrédulos. Pero cuando Cristo venga, nuestro cuerpo va a ser restaurado a una forma distinta, incluso como va a ser con los incrédulos. A eso se refiere. Ahora vamos a lo que menciona usted y que tiene que ver con qué pasa después de la muerte, ¿no? De la muerte, qué pasa con el alma sí, ok, ok, de las personas, ¿no? ¿A dónde ok. van? Y eso es lo que trata de responder la confesión en este punto. Entonces, la primera parte, hermano Rolando, se refería al hecho mismo de la muerte, al acto de dejar de existir. ¿Por qué los cristianos también tenemos que morir, como los incrédulos? A eso, ¿no? Bien. Entonces, ahora la confesión va a tratar de responder, hermanos, ¿qué es lo que sucede después de la muerte física? Yo mencionaba que este es un tema
difícil porque las evidencias bíblicas que tenemos no, si bien es cierto, tenemos lo suficiente para armar una doctrina, es un tema tan complicado que incluso la confesión, como ustedes pueden estar revisando en este momento, dedica los últimos dos capítulos y dedica bastante poco, ¿no? a definir y hablar acerca de estos términos. A ver, lo que viene ahora es hablar entonces de lo que sucede después de la muerte física. Una de las, una de las primeras conclusiones que podemos sacar de la lectura de la confesión de fe es que el lugar, el destino de los cuerpos, ¿no? Físicos de los creyentes y de los incrédulos va a ser el mismo, es decir, la tierra. Ahí vamos a estar en un lugar común. Sin embargo, las almas, tanto de los incrédulos como de los crédulos, entran en dos estados que son completamente distintos. En cuanto a los creyentes, las almas de los creyentes inmediatamente se tornan perfectas, quedan libres de pecado y entran en el gozo de la presencia inmediata de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ausentarnos de este cuerpo es vivir junto al Señor. Partir es estar con Cristo, dice él, y eso en comparación con nuestro estado actual, escribiendo a los filipenses, dice, es mucho mejor. Entonces la confesión enseña esta doctrina que el alma no queda durmiendo, no queda en un estado de suspensión, sino que el alma inmediatamente Chao, Pasita. del crédulo Chao, Becho. vuelve entonces Becho, Becho. Ya, inmediatamente. vale. Déjenme cerrar un poquito aquí. Ahí, ahí sí, gracias, hermano Bernardo. Entonces, el alma del creyente no duerme, sino que inmediatamente es perfeccionada. Déjame avanzar a la siguiente lámina. Ahí sí. Entonces, si hemos mencionado, recuerde que la confesión de fe es una respuesta en contra de las enseñanzas católico-romanas. Por lo tanto, es ineludible en esta doctrina que presenta la confesión no referirse al purgatorio, porque la doctrina romana enseñaba hasta la Reforma Protestante que todas las almas de las personas, una vez muertos, tenían que pasar por este lugar de perfeccionamiento, ¿no? Es un lugar en el que ya sea las almas de los crédulos o de los incrédulos tienen que estar, aunque no todos por el mismo tiempo, porque según la doctrina romana, eso va a variar, ¿no? Y va a variar de qué cosa. Primero, de cuán bueno haya sido la persona, va a variar también de acuerdo a las misas y a las rogativas que se hagan por esas personas. Por lo tanto, algunas almas pasarán menos tiempos en el purgatorio que otras pobres almas que estarán mucho más tiempo en el purgatorio. Son muy pocas las excepciones dentro de la teología romana que enseñan de que personas muertas son asuntas inmediatamente al cielo sin necesidad del purgatorio, entre ellas algunos santos y María, la Virgen María, ¿no? Por ejemplo. Entonces, contra esa doctrina, los protestantes responden, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que no existe tal estado intermedio, tal estado en que las almas vayan a purificarse para entrar puras al cielo, sino que en el caso de los creyentes, una vez que fallecen, el alma inmediatamente es perfeccionada, aunque no plenamente todavía, ¿no? Por eso los teólogos de Westminster le llaman un estado intermedio, porque si bien es un alma perfeccionada, que ha sido perdonada, vivificada y que va a estar frente a Dios, todavía falta el día de la resurrección final, donde finalmente las almas de todos los cristianos serán perfeccionados. Entonces, aparte de estos dos lugares, como el estado intermedio para los incrédulos, nuestro hermano Rolando ya mencionaba
el Hades o el lugar de tormento para las almas de los incrédulos, como el seno de Abraham, que es el lugar del cielo, ¿no? Donde estarán los creyentes. Aparte de estos dos estados, las Sagradas Escrituras no reconocen ningún otro lugar, digamos, ningún otro lugar es mencionado en la Biblia como un posible lugar donde lleguen las almas de las personas una vez que han fallecido. Decimos que la teología católica enseña que la mayoría de los hombres no van ni al cielo ni al infierno, sino más bien a un lugar que llaman el purgatorio. Y según la enseñanza romana, este es el lugar donde van todos los que están en estado de gracia, pero que son culpables de algún pecado venial o quienes no han satisfecho plenamente el castigo temporal que merecen a causa de sus pecados. Y es un lugar intermedio en donde los que son creyentes y que han sido justificados van a pasar un tiempo de perfeccionamiento. Hermano Gerson. Pastor, eh, oiga, bueno, me parece súper interesante la reflexión que tenemos, especialmente porque en servicios velatorios, fúnebres, muchas veces me ha tocado escuchar indistintamente al predicador hablar de un estado del hermano que está durmiendo y apoyándose, pensando en los versos que cita, especialmente en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, cuando el apóstol habla, no ignoréis acerca de los que duermen en el Señor, o ellos resucitarán en el día postrero, apoyándose en esos versículos. Y sobre la marcha, el mismo predicador dice también, y bueno, pero nuestro hermano, alegrémonos porque nuestro hermano ahora está gozándose con el Señor. Entonces, claro, se produce ahí, yo no sé si los demás se darán cuenta, pero se produce como una contradicción. Entonces, me queda clara a mí la postura del catecismo, y esa contradicción internamente a muchos hermanos los ha llevado a cuestionarse y a preguntarse, porque hace muy poco teníamos la consulta al respecto. Bueno, o dormimos después de la muerte hasta la resurrección general, o vamos inmediatamente a la muerte física en nuestra alma delante de la presencia del Señor. Entiendo que la mirada al catecismo es la segunda, de acuerdo a lo que le escucho. Eso, pastor. Así es, hermano mío. La mirada ortodoxa del catecismo es que luego de la muerte, el alma inmediatamente vuelve, en el caso del creyente, al Creador con un alma perfeccionada, pero no aún plenamente, que comienza a gozar y que, por cierto, será la iglesia triunfante que acompañará a Cristo cuando venga en su segunda venida, ¿no? Eso lo puede ver en el capítulo siguiente cuando habla acerca del juicio final. Pero sí, sí nos ha tocado muchas veces ver eso, ¿no? A ti, hermano Rolando, que muchos predicadores, especialmente en los servicios fúnebres, utilizan esa frase incluso para consolar a la familia, ¿no? No, pero ahora está descansando. Wow, hermano, no, cuando vamos a predicar nosotros un funeral, es la peor palabra que podemos utilizar, porque si no es creyente, usted le está mintiendo a la familia, porque si no es creyente, él no está descansando, ¿no? Y si es cristiano, bueno, apenas abrió sus ojos nuevamente, lo primero que contempló ese hermano es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso tenemos que tenerlo claro, por lo menos lo que enseña la doctrina de Westminster. Hermano Rolando. Sí, súper cortito apoyando lo que decía el hermano Gerson, que ahí está el ejemplo del hombre que murió al lado de la cruz del Señor, que le dijo, hoy, no, perdón, no hoy, sí, hoy estarás conmigo. No le dijo que hoy dormirás conmigo. Se entiende que estarás, compartir. Así es, así es. Bueno, de todas maneras, para lo que tiene la confesión, ahí pueden ir comparando los textos bíblicos, ¿cierto? Tanto la cantidad de citas bíblicas que pueden ir comparando para acompañar el estudio de la confesión. Además, si alguien quiere complementar mucho más el estudio de la confesión, lo puede hacer leyendo también el Catecismo Mayor, que también va aclarando con más preguntas cada una de estas secciones. Entonces, los protestantes no creemos en un estado intermedio, los presbiterianos reformados no creemos en un estado intermedio, creemos que solamente una vez que dejamos de vivir, de existir, nuestra alma o al Hades
a un tormento parcial hasta que sea el día de juicio final. Y ahí, por cierto, hay otro tipo de discusiones, si el alma de los incrédulos que va al Hades cuando sea el juicio final van a ser destruidos, aniquilados totalmente, o van a vivir también en tormento eternamente. No vamos a dar la discusión acá de la doctrina del aniquilamiento, pero para que ustedes también lo tengan en su mente y puedan seguir investigando con respecto a eso. Lo segundo, la segunda parte de la confesión que habla del estado después de la muerte, ya en la primera parte ha establecido que todos los hombres vamos a morir, que el destino de nuestro cuerpo físico es corromperse en la tierra y que el alma, una vez muerto, o al Hades o al cielo del Señor en un estado que llama la confesión, un estado intermedio, que no es el estado pleno final, pero sí es un estado, por cierto, mucho mejor en el que se encuentra nuestra alma. Lo segundo que establece la confesión en esta parte es que habrá una resurrección general, es decir, así como todos los hombres morimos, todos los hombres resucitaremos. Eh, pero hay una excepción que tiene que ver con aquellos que estarán vivos al momento del retorno de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no morirán, ellos serán transformados, ¿no? Y es interesante, porque es un punto de discusión no menor que se da cuando se habla acerca de la escatología, porque algunos teólogos van a sostener, bueno, pero eso sería contradecir lo que la palabra dice en el sentido de que todos los hombres tienen que morir, de manera que está establecido que todos los hombres mueran, y luego vendrá el juicio. Y también como una consecuencia lógica del pecado de nuestros padres, que todos nosotros tenemos que morir a causa del pecado. Sin embargo, la Biblia menciona, ya mencionamos que Dios declara su plan de manera ordinaria, pero siempre hay situaciones extraordinarias. ¿Por qué decimos esto? Porque, me preguntan, ¿hay algún relato bíblico que nos mencione de alguien que no haya muerto, que no haya experimentado la muerte? Sí, Sí, pues. ¿Cómo? No escuché. ¿Me puedes repetir? Hermano Bernardo, sí. En las Sagradas Escrituras, ¿hay algún relato, un hecho que se mencione de que alguna persona no haya muerto y que haya sido sí ascendida al hay, cielo? Sí hay, sí hay. Sí, hay, sí Pero hay. sí son, hay, pero son hay varias. situaciones extraordinarias, ¿cierto? No es la regla general. Por lo tanto, lo que sí está establecido de manera ordinaria para toda la humanidad es que todos vamos a morir y que nuestra alma se irá a este estado intermedio y que la resurrección será también general, ¿no? Sin embargo, mencionamos también que aquellos que viven ese día, cuando venga el Señor, serán transformados sin el proceso normal de decomposición física, es decir, sin experimentar la muerte. Bueno, en tercer lugar, menciona esta parte de la confesión que la resurrección será en nuestro mismo cuerpo, con nuestro mismo cuerpo, idéntico en esencia y sustancia, pero distinto en cualidades. Esto es interesante, porque esto se refiere a que vamos a resucitar con el mismo cuerpo, las mismas características físicas, probablemente todos de una edad, esto ya lo estoy colocando yo, ¿no? Probablemente todos de una edad intermedia, ¿cierto? En nuestra vida, nuestra misma esencia, nuestros mismos rasgos físicos, pero las cualidades ya no van a ser las mismas, las cualidades van a ser otras. Por ejemplo, este cuerpo ya nunca más se va a enfermar, será un cuerpo que nunca más va a ser destruido, que nunca más morirá, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, este cuerpo que será resucitado con estas características y cualidades distintas va a ser unido al alma que ha estado en la gloria del Señor y esta unión, ¿cierto?, perdurará para siempre. Y que además esta resurrección, menciona la confesión en esta parte, será distinta para los creyentes y para los malvados, ¿no? Eh, Bueno, vamos a dejar ese punto un poquito porque lo vamos a retomar cuando hablemos acerca del juicio final, ¿no? Con respecto a cómo resucitan los incrédulos.
Ya mencionamos que una cosa que es interesante destacar es que cuando venga Cristo, algunos vivirán y por lo tanto no van a gustar la muerte física como la mayoría de nosotros probablemente la experimentemos. Digo probablemente porque tengo la esperanza que Jesús venga hoy día o venga mañana, ¿no? Entonces, habrá una resurrección general, pero también la época que corresponda a la venida del Señor, habrá toda una generación que no gustará, que no pasará por la muerte. El primer de Tesalonicenses 4:5, que ya ha sido citado, no conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que aún estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto, ¿no? Se refiere que primero van a ser los resucitados en Cristo y luego serán transformados. Por lo tanto, una verdad también, así como todos vamos a morir, algunos no van a gustar la muerte, algunos estarán vivos cuando Cristo regrese y ellos serán, si son cristianos, serán transformados. ¿Qué más nos habla la confesión de fe con respecto a la muerte, ¿no? Al estado de la muerte después de la muerte? Que hay una resurrección física, porque nuestros cuerpos van a ser resucitados, es decir, involucra a esta materia, ¿no? A este cuerpo que nosotros tenemos, va a ser resucitado. Eh, y esto es interesante, hermanos, porque plantea una serie de preguntas éticas que a veces se dan en la discusión acerca de este tema. Algunos cristianos, por ejemplo, hablan acerca de la cremación, si para un cristiano es lícito o no la cremación, por ejemplo, ¿no? Frente a esta aseveración que nos hace la Sagrada Escritura de que vamos a ser resucitados con esta misma materia terrenal. Entonces, de alguna manera, la confesión nos enseña que hay un tipo de continuidad entre el cuerpo nuestro que es enterrado, que se descompone, y la identidad del cuerpo regenerado y santificado que se unirá a nuestra alma para estar con Cristo para siempre, ¿no? El cuerpo por el cual seremos resucitados, que ya hemos dicho que ese es nuestro cuerpo que tenemos hoy con cualidades distintas, por cierto. Será distinto, ¿por qué? Primero, porque ya no va a estar sujeto a la corrupción, si ya no va a envejecer más nuestro cuerpo, no se va a enfermar, por cierto que tampoco nunca más morirá nuestro cuerpo físico. Además, menciona que nuestro cuerpo será glorioso. Las citas son de 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Que nuestro cuerpo será glorioso, que nuestro cuerpo tendrá poder, que será completamente obediente, ¿no? Dispuesto al Espíritu de Dios. Entonces, como podemos ver, el cambio que tendrá nuestro cuerpo será mucho más radical de lo que nosotros podemos imaginar hoy día, cuando hablamos de que nuestro cuerpo será un cuerpo distinto, un cuerpo glorificado. Los atributos que tendrá nuestro cuerpo, por cierto, no los podemos conocer todos hoy, pero los que nos han sido revelados a través de las Sagradas Escrituras nos hablan de esto, que será un cuerpo incorruptible, de un cuerpo glorioso, de un cuerpo inmortal y de un cuerpo obediente, dispuesto siempre para Dios. En cuanto a la resurrección de los incrédulos, mencionábamos al principio que las escrituras y la confesión misma no menciona mucho acerca de la resurrección de los incrédulos, porque la Sagrada Escritura está escrita para aquellos que tienen fe. Pero sí podemos saber o deducir lo siguiente, que la resurrección de los creyentes será al mismo tiempo que la resurrección de los incrédulos. Es decir, en la resurrección general, cuando Cristo venga por segunda vez, todos los muertos serán levantados y resucitados al mismo tiempo, tanto de justos como de injustos. Juan capítulo 5 versos 28 y 29. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Entonces, todos resucitaremos al mismo tiempo, tanto crédulos como incrédulos. En cuanto a la resurrección de los incrédulos, también será en el mismo cuerpo
en que fue sepultado. Daniel 12:2, y del polvo de la tierra se levantarán, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Entonces, del polvo, ¿cierto? De aquel cuerpo que se descompuso y que se volvió tierra, dice Daniel, se levantarán, lo que nos dice que también los incrédulos resucitarán con el mismo cuerpo que murieron. Pero así como hay cambios que son radicales y que las Sagradas Escrituras nos mencionan con respecto al cuerpo de los creyentes, no hay información en las Sagradas Escrituras acerca de cómo serán los cambios en el cuerpo de los incrédulos. No podemos decir cómo serán, qué cualidades tendrán estos cuerpos, si tendrán las mismas cualidades que los cuerpos de los creyentes. Por cierto, sabemos que no. Y por lo tanto, no podemos avanzar mucho en ese punto. Dice la confesión que cualquiera que sean los cambios que sean en los cuerpos de los incrédulos, serán para vergüenza, para el desprecio, para el deshonor y el sufrimiento externo de dolor y pérdida. Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15, y aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Entonces, hermanos, terminamos el capítulo 33, que habla acerca de la muerte, el estado intermedio, la resurrección de los cuerpos y el destino final. ¿Alguna consulta, hermano Rolando? Es- Sí, pastor, antes que cambie al capítulo, es que en cierta oportunidad me hicieron una pregunta y yo respondí de la siguiente manera. Quiero saber si está correcta o no. Que se me preguntó de que como los cristianos vamos a ser resucitados con un cuerpo glorioso y estaremos con Cristo eternamente en el nuevo cielo y en nueva tierra, si acaso íbamos a usar ropa o íbamos a estar desnudos como fue en el Edén. Entonces yo respondí que yo entiendo que la Biblia, le dije, entiendo que la Biblia dice que, no dice, pero que no creo que desnudo. ¿Por qué? O sea, desnudo no, dije yo. ¿Por qué? Porque resulta que Cristo ascendió a los cielos cuando en la transfiguración, en presencia de otros personajes, como dice la Biblia, y él estaba vestido. O sea, Cristo resucitó y andaba con ropa. O sea, no creo que no lo hubiesen dado desnudo. Ujú. Y dice que vamos a estar con él, entonces lo más probable es que deberíamos estar vestidos. Pero no sé si es correcta mi respuesta que le di a esa persona. Sí. Eh, Hermano Rolando, uno, uno de los libros que más resistió Calvino era el libro del Apocalipsis. Y lo resistía no porque no pensara que fuera inspirado, sino por la complejidad que tiene para nosotros comprender los misterios que están ahí. Por ejemplo, siempre también se nos pregunta a nosotros, cuando nosotros estemos en el cielo, ¿y vamos a conocer a nuestros familiares? ¿Cómo será? Entonces, son preguntas que nosotros no podemos responder porque la Sagrada Escritura no es explícita en ello. Sí podemos mencionar, de acuerdo, como bien dice usted, algunos datos que la misma Biblia nos entrega, que Jesús, en el caso de la pregunta que usted le hace, si estaremos vestidos o desnudos en la presencia del Señor, la Biblia no lo menciona explícitamente, pero el libro del Apocalipsis dice que estarán delante del trono aquellos que lavaron, ¿qué dice? Su ropa con la sangre del Cordero. Cuando se nos describen las visiones del Apocalipsis, se nos describe, por ejemplo, a los jinetes, ¿cierto? Todos vestidos con ropas características para la misión para la cual vienen. Entonces, claro, tomando uno de esos versículos, uno podría llegar a la conclusión de que en el cielo sí están vestidos los hermanos, ¿no? Sí estaremos vestidos. Pero hay otras preguntas que no podemos responder tan claramente porque la Biblia no nos da tantas evidencias. Lo que sí sabemos que será un estado pleno de alegría, de felicidad, de gozo para cada uno de nosotros. Recuerden que al Señor también le preguntaron, además, si en el cielo vamos a reconocer a nuestra esposa, si va a estar nuevamente nuestra familia unida en el cielo.
¿no? Y el Señor les dijo, ¿no?, a los que le preguntaban en el cielo, no hay matrimonios. Entonces, ¿qué significa? Tampoco dice que van a haber hombres ni mujeres, que seremos como ángeles. Hay una realidad que nosotros desconocemos todavía, pero que sin duda, porque está en la mente de Dios, es gloriosa, es buena para nosotros, y será perfecta, ¿no? Así que hay cosas que no podemos responder, hermano Rolando, pero sí podemos llegar a ciertas conjeturas. Bien. No podemos responder, me refiero, con una palabra final, porque sí podemos, a partir de lo que nos enseña la Biblia, llegar a dar una respuesta como bien lo hizo usted. ¿Alguna pregunta más, hermanos, en esta parte? ¿Algún comentario que alguien quiera hacer antes que pasemos a la segunda parte, que es más breve que esta, como ustedes se pueden dar cuenta en la confesión? Entonces pasamos a la última parte de de la confesión, que habla acerca del juicio final. Al menos cinco considerando con respecto a lo que nos enseña la confesión de fe con respecto al juicio final. Primero, en cuanto a cuándo será. Yo sé que ustedes saben que a lo largo de la historia del cristianismo, algunos se han casado con alguna fecha, ¿no?, de cuándo va a venir el Señor. Algunos incluso lo han ido a esperar, ¿no? En sus cálculos que hicieron, y fue toda la iglesia a esperar la venida del Señor. Otros hacen cálculos matemáticos con los famosos 7 semanas y media, sumándola con otros periodos de la historia de la redención, y sacan su fecha y concluyen más o menos, ¿no? Y algunos con una certeza meridiana de cuándo será la segunda venida del Señor. Primero debemos considerar que la Escritura nos advierte claramente que nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida del Señor. Eso es como un primer elemento que tenemos que considerar. Nadie sabe ni puede llegar a calcular, ¿no?, cuándo será la segunda venida del Señor. Por lo tanto, ningún hombre conoce ni puede llegar a conocer cuál es la cronología de nuestro futuro, ¿no? Ni siquiera los eventos históricos en la historia de la humanidad pueden ser, eh, pueden ser citados como de manera segura de que están anunciando la venida pronta del Señor. Por lo tanto, cualquier esquema, y aquí se está refiriendo la confesión a cualquier tipo de pensamiento que diga tener tal conocimiento, no puede ser aceptado por los que creen y conocen eh, esta verdad y apelan a la fuente única de las Sagradas Escrituras, ¿no? Eso menciona la confesión con respecto al día, ¿no?, o al momento del juicio final. En segundo lugar, vamos a pasar la lámina. Otra vez. En segundo lugar, la Escritura nos enseña con respecto al reino de nuestro Señor Jesucristo, que este reino ya existe, que este reino ha existido y fue inaugurado plenamente con la venida, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Que además se nos enseña que este reino es espiritual y por lo tanto es invisible, contrario a un reino imaginario, terrenal o material, eterno, no simplemente milenial. Ahora, esto se está mencionando y más bien es parte del comentario que hace Williamson del último capítulo de la Confesión de Fe, en que algunas corrientes escatológicas hablan de un reino terrenal, ¿no?, de un reino terrenal de Cristo, que durará 1000 años, ¿no? Hay un reino aquí en la tierra, con Cristo sentado ahí en el templo de Jerusalén, gobernando, ¿cierto?, a todas las naciones. Entonces, la confesión nos enseña que, primero, que el reino de Cristo ya está en medio nuestro, ya ha sido inaugurado, que va creciendo y se va haciendo cada vez más visible a medida que avanzamos hacia el día de la segunda venida del Señor, pero que este reino
es eterno y como ya ha sido inaugurado, nunca tendrá fin y por lo tanto no durará un determinado tiempo este reino, sino que es eterno, que no será posesión de Israel, refiriéndose a que algunas posturas escatológicas mencionan que en este reinado de Cristo, Cristo se sentará nuevamente en el trono de David y que desde allí gobernará hasta a todas las naciones. En tercer lugar, la Biblia nos enseña que el regreso de Cristo es sin advertencia, es decir, sin señales, será como ladrón de noche. Eh, y que esta segunda venida del Señor, que será sin advertencia, será también un llamado a todos los hombres que estén muertos cuando Cristo venga, que sean levantados. Entonces, la venida del Señor, este evento escatológico maravilloso, extraordinario, será sin advertencia, un día que nadie conoce y que su sola llegada, irrupción en medio de nuestra historia será un llamado para que todos los seres humanos hayan muerto, sean resucitados. Además, nos enseña también a través de la confesión que ese día, el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cielo y la tierra serán transformados, ¿no? Serán restaurados tal cual eran antes de la caída del hombre. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, nos enseña que todos los elementos, todo lo material será destruido por el fuego y será rehecho nuevo. Hermano Rolando. Sí, pastor, en el punto B, una llamada a todo hombre de su tumba cuando venga. También cuando yo enseñando este tema, se me hizo, y si muchas veces se hace la pregunta, pero ¿cómo es posible que en el caso, por ejemplo, de hombres o personas, digamos que murieron hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, o mismo Noé, que hacen ya más o menos, según nosotros, nuestro calendario cristiano, 6000 años más o menos, o Abraham y todo eso, ¿cómo lo va a resucitar si ya no debe quedar absolutamente nada, nada, nada? Entonces, esa pregunta es muy común cuando se enseña este tema en la iglesia y hay que dar la respuesta. Esa es la pregunta mía. Yo he dado una respuesta que tiene que ver con la soberanía, el poder de Dios, porque para nosotros, como humanos, el cuerpo se descompone, pero Dios es quien del polvo de la tierra nos hizo y Él en cualquier momento puede hacer, no el milagro, sino que puede hacer el acto de nuestro cuerpo, la ceniza o lo que haya, transformarlo en el cuerpo. O sea, pero no es fácil dar esa respuesta. A mí no me ha sido fácil. Esa es mi Sí, pregunta. sí, claro. Bueno, hay cosas que son difíciles en las Sagradas Escrituras, pero nosotros tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible, de aquello que no está en nuestra mente y que no podemos imaginar. Por ejemplo, ¿cómo podríamos explicarle a una persona que el sol se detuvo o que el movimiento, ¿cierto? El tiempo se paró, se detuvo? ¿En qué mente podríamos explicarle a una persona actual que eso es posible que suceda? ¿O cómo podríamos decirle a una persona que, por ejemplo, Jesús caminó sobre el mar? ¿Cómo podríamos explicar a una persona que no ve estas cosas maravillosas que tiene las Sagradas Escrituras, que el mar se abrió para que pasara el pueblo del Señor? Son cosas que no están en nuestra mente, que es imposible que nosotros las podamos comprender. De hecho, eh, en la gracia del Señor nos ha dado a conocer estas cosas y aún muchas de ellas son imposibles de comprender para nosotros. Pero lo que quiero decir, hermano Rolando, es que nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Todo lo que está hecho y que existe en el universo, que nosotros vemos y aquellas cosas que incluso no vemos, han sido creadas, se gobiernan de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto, siendo Él el creador de todas las cosas, no va a tener poder de restaurar. Por cierto, además, ¿cómo podemos ir en contra de lo que la misma Sagrada Escritura nos enseña, que dice que seremos resucitados en nuestro mismo cuerpo? Entonces, hay cosas que nuestra mente no puede comprender, no entiende, pero que, de acuerdo a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, son cosas que van a pasar
porque ya el Señor nos ha mostrado y pues ese es el motivo de los milagros que son registrados en las Sagradas Escrituras para que creamos que Dios puede hacer las cosas, ¿no? Entonces sí, eh, sí, Dios es poderoso, hermano Rolando, y si Dios lo ha establecido que esa sea la manera, así será. ¿Cómo? Por cierto que nosotros ni siquiera podemos comprender todavía cómo funciona nuestro universo, que es algo más cercano a nosotros, y vamos a llegar a comprender la mentalidad del Señor. Y yo siempre digo una frase que me gusta mucho de San Agustín, que San Agustín siempre decía que si llegamos a comprender los misterios de Dios, entonces Dios deja de ser Dios, porque cabe entonces en nuestra mente. Hay cosas que no podemos entender ni explicar y que seguramente, y yo espero, ¿no? Cuando estemos delante de la presencia del Señor, hay muchas cosas, muchas preguntas, como una eternidad completa que vamos a tener para salir de todas aquellas dudas y que vamos a poder comprender en esa mente nueva, perfecta que vamos a tener. Pero en esta parte de la eternidad estamos limitados en muchas cosas de nuestra comprensión. Por eso me gusta esa, esa enseñanza que el Señor da cuando los discípulos están reunidos en el aposento alto luego de la muerte del Señor. Me encanta luego de la resurrección del Señor, porque uno de los discípulos que había visto todos los milagros del Señor, incluso aquellos cuando el Señor con su sola voz le dijo al mar que se calmara y que caminó sobre el mar, que lo habían visto resucitar personas a Jesús, él dice, yo no voy a creer hasta que me convenza materialmente, decía uno de los discípulos, hasta que yo toque, hasta que yo meta mis dedos en las llagas del Señor. Y el Señor le permite por misericordia a Tomás que él crea a través de eso. Pero el Señor, ¿a quién da misericordia? Dice, pero más bienaventurados son aquellos que no ven, pero que decir aquellos que tienen fe en las cosas que el Señor ha dicho. Y nosotros creemos por fe y andamos por fe. Por cierto que no es una fe irracional, pero sí hay cosas que tenemos que depender de la palabra de Dios, que si Dios ha dicho, se hará y se cumplirá. Será inevitable. Bien, avanzamos, hermano, entonces con el tercer punto que tiene que ver, o la tercera consideración con respecto al día del juicio final. Ya he mencionado que será sin advertencia, que la venida del Señor será un llamado para todos los hombres que estén muertos a que se levanten y que la tierra que nosotros conocemos y todo lo que conocemos será restaurado, será hecho a perfección. Cuando hablamos que será sin advertencia, son muchas las evidencias que tenemos en la Sagrada Escritura que nos dice que se compara a la segunda venida del Señor como en los días de Noé, cuando la gente seguía su modo de vida de manera normal, se casaban, tenían hijos, trabajaban, hasta que sin ninguna señal de pronto llegó el diluvio y por lo tanto el juicio para ellos. La única advertencia que tuvo esa generación fue la predicación de Noé, y que por cierto nos enseña la confesión, no es tan distinta a lo que sucede hoy día, en que la predicación del Evangelio es la única advertencia de la venida de Cristo. Lo que mencionaba tu hermano Rolando al principio, que el Señor también nos muestra, ¿no? Nos ilustra a nosotros esta verdad, que estar con Cristo en su reino no tiene señales ni advertencias, y que es tan rápida, ¿no? Como le sucedió a este ladrón que estaba crucificado junto a él, que sin ninguna advertencia, sin cumplir nada absolutamente, sin ninguna señal, ese mismo día tuvo la maravillosa bendición de estar con el Señor en el cielo. En cuarto lugar, eh, tenemos algunos textos bíblicos que sería bueno considerar. Los vamos a leer, no vamos a hacer una exégesis acerca de ellos, sino que simplemente para corroborar lo que estamos diciendo. Eh, Dice también, debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Es interesante esto, hermanos, porque desde la enseñanza de esta doctrina del día del juicio final, eh, van a ocurrir una serie de hechos que van apuntando
pero que no son señales cronológicas, sino que van apuntando al cumplimiento de la venida del Señor. Por ejemplo, el derramamiento del Espíritu Santo, eh, que habrán tiempos difíciles, eh, que a medida que la humanidad va avanzando, se va transformando cada vez en más inmoral. Por ejemplo, que a medida que avanzamos en la historia de la redención, cada vez aparecen más anticristos sobre la tierra, que por cierto son señales de la inauguración del reino y de la venida del Señor, pero que no pueden ser puestas como postes con fechas o con números para poder calcular cuándo es la venida del Señor. En quinto lugar, con esto ya para ir terminando lo que nos enseña la confesión, nos habla acerca del crecimiento, ¿no?, de la maldad del ser humano. Y se nos enseña por carta del apóstol Pablo, las cartas de Juan, primera carta de Juan específicamente, acerca de cómo la maldad del hombre se va multiplicando a medida que nos vamos acercando al día del juicio final. Finalmente, hermanos, hemos llegado al fin de la confesión de fe, que por excelencia es el libro de doctrina de la iglesia presbiteriana, de la fe presbiteriana. Y hemos hecho en estos 2 meses un recorrido bastante largo, ¿no?, de lo que es la confesión, aunque no con el detalle que hubiéramos querido, pero con eso damos por finalizada la asignatura. Comentarios, hermanos, preguntas a la sección de hoy. ¿Algún aporte que ustedes quieran hacer? También siempre es bienvenido. Pastor, Hermano eh, Bernardo. no, lo que decía nuestro hermano Rolando, la soberanía de Dios es tan importante que es el único que puede crear de la nada y puede restaurar, como decía usted, un cuerpo que no sabemos cómo lo va a hacer, pero Él es el único que puede crear de la nada, ¿no es Así es. cierto? Y ese es el verdadero Dios al que servimos nosotros. Al principio me gustaba mucho lo que decía porque del alma vuelve al Creador, que dio el aliento de vida. Y eso es tan importante que, de repente, como decía nuestro hermano Gerson, que en los servicios de velatorio nosotros siempre mandan mucha gente, no, ya está en el cielo, a las personas. Y sabiendo que tenemos ahí dos vidas eternas, una en el cielo y otra en el infierno, según lo que nosotros sabemos. No hay más, po, no hay más. Entonces, me gustaba mucho la confesión, la leo a lo que estamos, cuando estamos en los cursos. Y el juicio final, eh, hay que estar velando, como dicen las vírgenes prudentes. Tenemos que estar echando el aceite a nuestras lámparas y no dejarnos, no quedarnos dormidos, que mucho lo está pasando en iglesias con otras cosas y no predican la palabra, no predican de estas cosas, no se habla nada y la gente está siendo entretenida en la realidad Así es. y con otras cosas y el Señor nos dice que tenemos que estar velando, que no sabemos ni la hora cuando vuelva el Señor y no tenemos que quedarnos dormidos y se nos acaba ese aceite que es tan importante estudiar estas cosas, estudiar la palabra, que es tan importante para estos tiempos tan complejos que estamos viendo la humanidad. Así que eso, mi Amén. pastor. Gracias, hermano Bernardo. Es importante lo que mencionamos y yo quería decir que cuando nos corresponda oficiar en un funeral, no hablemos del muerto. Si yo no tengo nada que decir del muerto. No tengo para qué mencionar que está descansando, que está en el cielo. Si lo que vamos a predicar ahí es acerca a los que están vivos. Y a ellos que tenemos que predicarle el Evangelio. El que está en el cajón, ya no tenemos nada que hacer, nosotros no sabemos dónde está, ya el juicio de Dios, Dios verá eso. Nosotros cuando vamos no tenemos que evitar hablar de muertos, pues vamos a hablarle a los que están vivos, presentes ahí, que acepten el Evangelio, que acepten esa realidad de la muerte y que estén preparados, por cierto, bíblicamente para esa realidad. Así que no mencionen más a los muertos ahí. Pero bueno, no nos podemos sacar nuestro pasado católico romano, así que nos cuesta todavía luchar contra eso. Bien, hermano Rolando. Eh, sí, derivado de esta última clase y del último capítulo, me,
o sea, a ver, ¿cómo le digo? Bueno, me doy cuenta cada día de que las predicaciones que se hacen o que hacemos cuando tenemos la oportunidad de hacerlas nosotros, siempre deben ser todas, en lo posible, mencionando esta última etapa que usted nos está recalcando viendo la confesión. ¿Por qué? Porque es la única forma de que el pecador entienda cuál es su triste realidad frente a la eternidad. Si no le decimos a dónde va a ir, cómo va a sufrir, cuánto tiempo va a sufrir y que no tiene remedio después que deje de respirar, creo que no estamos predicando el evangelio completo, sino que sesgado. Sí. Totalmente de acuerdo, hermano Rolando. Creo que todas nuestras explicaciones deben incluir, al final, un llamado al arrepentimiento a los pecadores. No, no hacerlos pasar al altar, pero sí un llamado al arrepentimiento permanente a los pecadores y esperanza para los que tienen su fe puesta en Cristo. Siempre nuestros sermones deben terminar con eso, con una advertencia. La advertencia, como dice el hermano Rolando, acerca de la vida y la muerte eterna. Así que, bien, hermano Rolando. Bien, no sé si alguien más quiere hacer otro comentario, hermanos. Sino para, bueno, No, nosotros terminamos. Lo que les corresponde a ustedes ahora es completar los cuestionarios. Yo no voy a pedir para este trabajo un ensayo, no lo creo necesario. Para mí es suficiente que ustedes puedan leer la confesión y en base a la lectura de la confesión puedan ir respondiendo a los cuestionarios, ¿no? Solamente voy a pedir los cuestionarios para este curso. La semana entrante, mañana, jueves, el viernes vamos a estar subiendo el nuevo curso que van a comenzar y también les vamos a estar comunicando el nuevo maestro que van a tener en esta asignatura. Ahí me dice que levantaron la mano alguien más, ¿Man Rolando? no, yo, pastor, ya había levantado. Bueno, Luis, perdón, no lo veía bien. Saludos. Hola, pastor, hola a todos, bendiciones. Eh, Generalmente cuando se habla en este tema, es cierto lo que decían los hermanos, se habla poco de estos temas. Y cuando se habla como algo terrible generalmente. Y a pesar que sí es terrible, lo es para los que no tienen a Cristo, para nosotros es glorioso hablar de estas cosas. Amén. En nuestra esperanza es gloriosa y es súper alentador. Yo me acuerdo cuando era chico, yo crecí en una iglesia así ultra pentecostal y, este tipo de mensaje era terrible, pues yo me asustaba mucho hasta que leí el texto, hasta que leí la Biblia. Sí, Y el texto de segunda o primera de Tesalonicenses, no recuerdo bien, termina diciendo acerca de la venida del Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras, y ahí me cambió la visión totalmente, porque es la forma como nos alentamos en medio de todas las cosas, po. sí, Eso, y lo otro es acerca de este carácter repentino. Este carácter repentino lo esperan así, o sea, no lo esperan obviamente, sino que cuando leo en el texto que dice que es como ladrón en la noche y ese tipo de cosas, es precisamente para que quienes no esperan este momento, po. O sea, obviamente nosotros no sabemos cuándo va a ser, no sabemos el día, la hora, y sería aventurarse demasiado al punto de la blasfemia, diría yo, de la herejía, decir un día y hora. Pero sí, para nosotros no es una sorpresa, pues nosotros estamos seguros que Cristo viene. así es. De hecho, lo estamos esperando, ¿no? Anhelamos, ¿no? La venida de nuestro Señor. Interesante lo que dice nuestro hermano Luis, porque precisamente eh, nuestra esperanza está en Cristo, nuestra esperanza gloriosa es que Cristo vuelva, ¿no? Y si Él no vuelve, bueno, nosotros vamos a ir a Él, pero esa es nuestra esperanza y ese es nuestro consuelo, esa es nuestra alegría. Y por eso perseveramos, ¿no? Por esa certeza que tenemos que estaremos con el Señor. Bueno, la idea no era terminar predicando, pero siempre el tema, ¿cierto?, de la resurrección siempre nos mueve a nuestra esperanza. Hay un libro muy interesante que ustedes pueden leer, que es acerca de los puritanos, que se llama precisamente La Esperanza Puritana, que tienen la fe puesta en la venida, aunque a mi juicio, aunque comparto la escatología de ellos, hacen mucho énfasis en el reino de Cristo, no el postmilenialismo, ¿no? Pero bueno, no vamos a discutir eso ahora porque la confesión no conocía esas doctrinas de amilenial, postmilenial o amilenial, ¿no? Terminamos, hermanos, entonces dándole gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido
Nos volveremos a ver. eh, Prontamente, si el Señor así lo permite. Hermano Bernardo, por favor, si das gracias al Señor por este tiempo y terminamos con una oración. Amén. Padre bueno, Señor, te damos gracias a esta hora de la noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder estudiar este curso, Señor. Te damos gracias por el seminario, Señor, que nos da estas pautas, Señor, para poder también crecer en lo personal, Señor, en lo espiritual, y estar siempre, Señor, llenando nuestro aceite, nuestra lámpara con aceite fresco, Señor, para que podamos perseverar en la fe, Señor. Auméntenlo en la fe, Señor, en estos tiempos complejos, Señor, y bendiga a todos mis hermanos que se conectan, Señor, a los que a lo mejor no se han podido conectar, Señor. Usted también les pueda cuidar, les pueda bendecir a su familia, Señor, a su iglesia, Señor, sabiendo que de todas las cosas vienen de usted, Señor, y son buenas, Señor. Muchas gracias le damos, Señor. Bendiga a nuestro pastor, Señor, a su familia, Señor, y a cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, descansen, hermanos. Nos estamos viendo si el Señor lo permite. Chao. No, bendiciones. Bendiciones.